¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Contraste, este espacio de análisis que les ofrece Navarra Televisión. Hoy hablaremos de dos cuestiones, en parte igual, en parte distintas. Algunos les parece que es más o menos lo mismo, otros les parece que es radicalmente distinto, pero esto lo analizaremos. Hablaremos de adopción y de acogida. La primera parte del programa analizaremos el tema de la adopción de menores, y la segunda parte hablaremos de la acogida también de esos menores aquí en Navarra y en nuestro país. Para ello tenemos, como siempre, a expertos en estas cuestiones. Experto en la materia de la adopción es Adolfo García, secretario de la Asociación de Familias Adoptivas de Navarra. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Susana Arandigoyen, madre adoptiva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas Bienvenida tardes. a Contraste. Gracias. Un placer tenerte con nosotros esta noche. Vicente Guindeo, también es padre adoptivo. ¿Qué tal, Vicente? Sí, bien, gracias. Te veo bien, a gusto. Sí, bien, a ver si despejamos alguna duda aquí. Yo creo que sí, yo creo que lo vamos a despejar. Y la cuarta, y no por ello menos importante, es Ana Ancin, que también es madre adoptiva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hola, Ana? buenas tardes. Bien. Bueno, pues estos son nuestros cuatro expertos en la materia. Obviamente lo viven día a día, esta cuestión de la adopción, y nosotros les mostramos a continuación las cuestiones que sobre este tema nos planteamos en Contraste. Nuestro país sigue estando a la cabeza en cuanto al número de adopciones, a pesar de que los trámites tienen fama de ser largos y farragosos. La procedencia puede ser de carácter internacional, pero también, aunque menos conocidas, existen las adopciones nacionales. Algunas condiciones requeridas son el ser mayor de 25 años o que la diferencia máxima de edad entre adoptado y adoptante no sea superior a 40 años. En Contraste nos planteamos, ¿es cierta esta fama que tienen los trámites? ¿Existe un porcentaje de éxito a la hora de la adaptación? ¿Por qué es menos conocida la adopción nacional? ¿Es más recomendable una que otra? Bueno, pues la primera cuestión que me parece que podemos poner sobre la mesa esta noche es precisamente cuando una pareja se plantea el tema de la adopción. Cada uno tendrá sus motivos. Entiendo, hay gente que no tiene hijos, hay gente que los tiene y decide adoptar. Para cualquiera, para unos y para otros, cuando se plantea uno la adopción, ¿por dónde empezar? ¿Por el país? ¿Por la situación de la pareja? ¿Por las necesidades? Adolfo, ¿tú por dónde recomendarías comenzar a una pareja que se esté planteando esta cuestión? Bien, en principio las familias lo que quieren hacer es cubrir una necesidad de paternidad o de maternidad, ¿de acuerdo? Esa es la motivación más importante, independientemente de qué tipo de familia sea, pues quieren cubrir esa necesidad. Entonces, evidentemente la adopción es una forma más de cubrir esa necesidad, y en el caso que se decidan por afrontar un proyecto adoptivo, pues evidentemente, al ser una medida de protección a la infancia que establece la Administración, las familias deben dirigirse a la Administración a solicitar la información necesaria para poder hacer este proceso. Susana, Adolfo recomienda acudir a la Administración, se plantea una necesidad, efectivamente, de ser padres, pero en el ámbito familiar, en la conversación de la pareja, ¿por dónde crees tú que deben ir los derroteros? ¿Por dónde uno puede empezar a plantearse las cuestiones? Bueno, yo creo que es primordial un proyecto familiar o un proyecto, o sea, que forme parte del proyecto de pareja o del proyecto familiar. El tema de los hijos y concretamente el tema de los hijos adoptivos, ¿no? Porque es un planteamiento diferente es un planteamiento distinto al de ser padres biológicos. Entonces yo creo que merece un planteamiento distinto, un proyecto diferente, donde incluya una preparación preadoptiva importante. Esa preparación, Vicente, ¿tú por dónde ves que debe ir esa preparación que comenta Susana preadoptiva? Hombre, no es igual. Yo tengo un hijo biológico y una hija adoptada. Los dos son hijos, a los dos los quiero mucho, pero no son iguales. No son iguales porque la pequeña que es adoptada tiene una serie de necesidades que el otro no ha tenido. Sufrió un abandono cuando era pequeña, ha tenido una historia que es de otro país, ha perdido sus orígenes, ha perdido su esencia, ha perdido todo, y ha tenido que venir aquí para empezar de cero con una edad determinada. Entonces hay que llenar un vacío muy importante y muy grande. Entonces la preparación que necesitas para eso no es una preparación que te da la biología de que eres padre y irás saliendo adelante, sino que tienes que cubrir un espacio, un hueco muy grande, que en muchos casos no sabes el tamaño del hueco, lo que es, y hay que cubrir poco a poco. Entonces hace falta una preparación
los padres tenemos ahí un papel reparador importante como terapeutas y la preparación es importante. Muy Apuntáis importante. a la formación como un elemento esencial, abordaremos esta cuestión, pero Ana, ya que hemos hecho esa ronda, ¿tú por dónde aconsejarías a los padres comenzar? Yo el consejo, bueno, a los padres o a cualquier persona que a nivel individual se plantee un proyecto de adopción por un examen interno, pues realmente de cuáles son sus motivaciones, de cuál es su situación personal, familiar, estable. Un hijo adoptivo no puede venir a sustituir pues a un hijo que no se ha tenido biológico o cualquier tipo, sino que realmente tienes que partir de un planteamiento de que quiero ser madre o madre y padre, tengo una situación personal determinada y una de mis opciones es llegar a esta maternidad-paternidad a través de la adopción. Pero supongo que hacia ese examen que apuntas, que uno debe plantearse, una pregunta de ese examen probablemente sea, ¿seré capaz? Eso sí, aunque quizás ese planteamiento viene un poco después, cuando ya parece que se acerca al final la asignación, pero sí, debería ser un planteamiento inicial. Seré capaz y luego, sobre todo, si las circunstancias mías personales o familiares de mi entorno, voy a poder de alguna manera pues eso, llevar a cabo este proyecto con garantías, si voy a tener el apoyo necesario, si cuento con medios materiales, personales. Al final, en esta formación preadoptiva y cuando hablamos del certificado de idoneidad que da la Administración, como familias, también creemos que nosotros mismos debemos ser nuestros primeros examinadores. Realmente a veces no basta con querer ser padre o madre, porque no es verdad eso de que el amor todo lo soluciona. Es una parte importante y los niños y niñas tienen derecho a tener una familia, a tener ese amor, pero no todo el mundo está preparado para ser padre o madre adoptivo. Efectivamente, hablamos de ese certificado de idoneidad. Apunta Ana que hay que hacerse ese examen previo, uno tiene que plantearse ciertas preguntas. ¿Qué clase de preguntas debería plantearse una persona? Porque hablas del entorno familiar, hablas de si va a tener apoyo, si no tendrá apoyo, pero quizá eso es algo que en el día a día luego se va viendo, pero en ese y quizá no se tenga tan claro, no lo sé, no sé cómo lo veis. Sí, bueno, más que hacerse unas preguntas determinadas, lo que hay que hacer es conocer realmente lo que significa la adopción hoy en día. Entonces la adopción, como he comentado antes, es una medida de protección a la infancia y esa infancia evidentemente ha sufrido, en la mayoría de los casos, en todos, el abandono, en muchos de los casos ha sufrido institucionalización. En algunos casos incluso puede que hasta maltrato, negligencia a los adultos y bueno, pues eso evidentemente en los niños pues deja una marca indeleble y que los padres adoptivos evidentemente una de las labores que tenemos que hacer es reparar ese daño. Si bien no somos responsables de lo que les ha pasado en el futuro, sí que somos responsables de la reparación de ese daño. Entonces, lo que hay que hacer es autoevaluarse de si somos capaces de proporcionar a ese niño esa reparación que necesita. Bueno, pero ante esa pregunta hay que ser capaz de eso, hay que tener las ideas muy claras y uno, bueno, no lo sé, digo, porque hay gente, dices, no basta decir que el amor todo lo puede, ¿no? Decía Ana, ¿seré capaz de eso? ¿En qué se concreta? No sé, me planteo yo, Susana. ¿En qué se concreta? Sí, ese ser capaz, o sea, hombre, entiendo que es muy difícil decir este punto y este otro, pero ¿qué pistas, qué caminos, qué, no sé? Bueno, pues un poco en esta preparación preadoptiva que comentábamos, pues bueno, pues ahí entra un poco la relación con otros padres adoptivos que ya pueden contarte experiencias, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues la importancia de estar pues asociados o estar dentro de un entorno donde puedas hacer ese tipo de compartir ese tipo de cosas, pues viene bien. Los padres te van contando las dificultades que se van teniendo, ¿no? Las dificultades se encuentran estos chicos, ¿no? Y estas chicas. Entonces, bueno, pues ahí tú ya vas viendo, ¿no? Por dónde va a ir, dónde va la cosa. Luego, pues también toda la enseñanza un poco profesional, ¿no? Pues a nivel, bueno, pues a nivel muchas veces científico o a nivel neuronal, ¿no? De cosas que van pasando en las cabecitas de estas criaturas, ¿no? En un abandono, en una institución, en un maltrato, pues te dan pistas también de cómo están constituidos esas conexiones y estas cosas y qué secuelas, ¿no? Va a haber luego en un aprendizaje en colegio o
¿Influye en este proceso que habría que tener en cuenta antes de adoptar, en ese aprendizaje preadoptivo, que la adopción sea nacional o internacional? Lo digo porque quizás si es internacional, bueno, pues influirá la cultura, influirá el país de donde viene o no. En términos generales, digamos que eso tampoco influye tanto. Yo creo que en principio no. Al final la adopción es cubrir como ha dicho bien Adolfo, cubrir el vacío de ser padres o madres, ¿no? Y en un momento dado, pues no sé, te puedes plantear, muchas veces las adopciones se plantean por los problemas de plazos. El trámite es muy largo, la espera es muy larga. Eso que es una desventaja, también tiene su ventaja, porque en esa espera te formas y te vas haciendo, si fuera más rápido el proceso tendría más fracaso, creo yo, pero es un proceso más largo, que tienes que pasar un certificado de idoneidad que no es fácil, que tienes que enfrentarte a una serie de preguntas y revolver en tu interior, tienes que tener muy buena comunicación con tu pareja, si eres monoparental, bueno, es diferente, pero tienes que tener un trabajo previo muy grande. En la espera, para que la espera no sea tan larga, se hace mucho trabajo de este tipo, se contacta con otras familias, con otras personas, charlas y demás. Y lo de la nacionalidad, pues en principio yo creo que es más el deseo de ser padres y de llenar ese vacío que el de... Claro, la adopción nacional ha estado en plazos muy largos. Y luego, pues no sé, el tema de la adopción, pues el tema de la adopción en China, pues hace unos años con el famoso documental de las habitaciones de la muerte, la llevó mucha gente a adoptar en China porque vio cómo estaban las crías en China. Luego, cuando el problema chino empezó a poner más problemas y los plazos han ido más largos, han ido cambiando de país. Hay países que cierran las fronteras. Depende un poco de todo eso, pero en principio la nacionalidad yo creo que no es fundamental, por lo menos en mi caso no lo ha sido. Hombre, podría, en la formación previa, un sentido que hay que añadir al tema de la adopción, que es también el aspecto racial. Si tus hijos provienen de otras razas y cultura, más que cultura, porque la cultura al final la van a adquirir en nuestra casa, porque ellos además suelen tener a veces como una descolocación, sobre todo cuando van creciendo adolescentes y adultos, porque realmente su cultura es la nuestra, es la que les hemos dado como padres adoptivos, donde se han criado y educado, y su aspecto, pues a veces tiene ese aspecto racial. Ahora, en adopción nacional hay un buen número ahora que se está dando que son hijos de migrantes, que es adopción nacional, pero que son niños también raciales. O sea, que más que nacional o internacionales, la raza sí es algo a formarse previamente y a tener en cuenta. Es algo que también los padres tenemos que trabajar con nuestros hijos porque son diferentes. Físicamente son diferentes. Entiendo que esa cuestión racial influirá a la hora de ese proceso también. Entiendo que el menor tiene que asumir que es diferente, asumir su adopción, apuntabais ese abandono, pero supongo que eso en momentos difíciles quizá de la adolescencia, aunque ahora vivimos en una sociedad, bueno, pues ya estamos aquí de todos los colores, vamos a decirlo así, más o menos, pero el hecho de ser de aquí, tener unos padres de aquí, pero ser distinto de aspecto, supongo que eso a un crío no será un proceso fácil, no lo sé, no, igual es que en ese aspecto hay un libro, creo que es el de Yo soy adoptado, que cuenta historias de diferentes personas y así. Y hay una persona que cuenta que pues viene de África, es de color, entonces bueno, que dice que él es español de puertas para casa, pero ya con una edad, cuando sale de la puerta de su casa, para la gente de alrededor vuelve a ser de su país de origen. Y eso le pasa a nuestros hijos cuando crecen. Porque si van contigo, y sobre todo cuando son pequeños, la gente incluso les mira con ternura, qué monos y tal. Luego tienen que hacer su vida solos, de adolescentes, de adultos, y en ese momento vuelven a ser de su país de origen para las personas que les rodean. ¿Cómo acompañar, cómo ayudar, cómo, digamos que es, no sé si se puede decir, es algo extra que se pide a unos padres para formar, para educar a su hijo adolescente? Bueno, eso apuntabais antes, la necesidad de la formación, supongo que en este caso es clave, pero entiendo que es una dificultad añadida o no se puede hablar de dificultad añadida. Son pequeñas dificultades, es decir, está claro, la mayoría de las adopciones se llevan a cabo sin grandes problemas, ¿de acuerdo? Si van surgiendo pequeños problemas, que lo importante es que los padres estemos preparados para identificarlos. Cuanto antes los podemos identificar, antes podremos tratarlos, incluso antes podremos ir a pedir ayuda a los especialistas que haga falta, ¿no? Pero, bueno, ¿cómo lo ayudamos? Evidentemente formándonos. ¿Formándonos para qué? Para poder estar con nuestros hijos incondicionalmente. Poder entender lo que les pasa. Poder entender por qué a veces se sienten tristes, poder entender por qué tienen rabia, poder entender por qué las niñas chinas se levantan los párpados hacia arriba cuando se miran al espejo. Poder entender todo ese tipo de cosas y acompañarles de una manera incondicional.
ese tipo de cosas pues los padres adoptivos las tenemos que aprender, y bueno, en muchos casos pues necesitamos de las asociaciones y de los talleres y jornadas que organizan para poder comprender eso. O simplemente para poder hablar entre nosotros. Porque una de las sensaciones que tenemos a veces es de que somos una isla en medio del mar, que nos está pasando a nosotros, porque claro, este tipo de sensaciones que tenemos los padres adoptivos muchas veces no son comprendidas ni en nuestro núcleo familiar cercano, porque ni nuestros hermanos ni los padres han tenido una adopción, por lo tanto es complicado. Claro, estaba pensando mientras hablabais que cada hijo es un mundo, cada hijo se le educa de manera distinta, se le trata de manera distinta según sus necesidades. ¿Podemos hablar de que las necesidades son mayores en un niño adoptado o no? Son distintas, no mayores. ¿Existe un plus en los niños adoptados? Claro. En todos, el plus del abandono, eso es común a todos. Así el niño o la niña haya sido adoptado con unas horas o con un día de vida, bueno, ese niño va a saber que fue abandonado, ¿no?, por su madre. Bueno, en este caso siempre parece que es la madre la que abandona, ¿no? Si además ese niño durante un tiempo, ¿no?, después del abandono ha estado en un orfanato o ha estado en unas circunstancias difíciles o unas circunstancias mejores, pues allí habrá que ver qué más de plus tiene, ¿no? Pues hay niños que después del abandono han ido de familia en familia, pues han pasado por 5, por 6, por 7 hogares, orfanatos, familias de acogida, ¿no? Pues ese niño, ¿cómo llega luego a los 3 años, a los 4? Pues con un plus mayor que el que, ¿no? Pero el abandono, esto es común a todos. El abandono es, digamos, un plus. No sé si un plus, bueno, no se suele hablar así de la adopción, un plus de riesgo, por decirlo llanamente y crudamente, puede ser la convivencia con hijos biológicos, o no tiene por qué. Lo planteo claramente, me refiero a parejas que puedan tener hijos biológicos, que se planteen la adopción y digan, bueno, pero igual eso es un riesgo, porque ¿cómo va a ser la convivencia? ¿Cómo le explico yo esas diferencias, esos celos? ¿Es un plus o no es un plus de riesgo? No. Para la convivencia con un hermano no es un plus de riesgo. Yo entiendo que no. Lo que sí es cierto que el niño que ha sido abandonado una vez, a lo largo de su vida piensa que en cualquier momento puede volver a ser abandonado. Y muchas veces te llevan al extremo, te ponen en circunstancias un poco complicadas para ver si realmente les vas a volver a abandonar o no. Para probarte, de alguna manera. Para probarte, te prueban. Yo creo que les acompaña siempre, pero nosotros, por ejemplo, en el caso nuestro no tenemos ningún problema. O sea, es una complicidad de hermanos, pero complicidad de hermanos. Yo no creo que no considero que caso, digamos, que en ese caso, hombre, claro, aquí cada uno puede hablar de su caso. Yo, como ha dicho antes Adolfo, somos una isla, pero si nos asociamos y somos un pequeño archipiélago, ante el terremoto o ante el tsunami tendremos otra defensa que no sea la de la isla desierta, ¿no? Entonces, muchas veces el estar con otros padres que también tienen hijos adoptivos, hijos biológicos, pues te da para despejar muchas dudas y para muchas cosas, que eso es lo bueno que tiene el asociarse, ¿no? El decir que yo tengo un problema o tengo una realidad concreta, no un problema, sino una realidad concreta que comparto con alguien que me entiende, porque muchas veces nuestra propia familia no nos entiende, ¿no? Sí, nos apoyan incondicionalmente y nos quieren mucho, pero igual no nos entienden, ¿no? Sí que tienen necesidades diferentes un hijo biológico y un hijo y una hija adoptado. Eso, o sea, los padres, eso tenemos que ser muy conscientes y prepararnos por a esa ellos. Cuestión del abandono, que eso es, digamos, es una mochila pesada que llevan los niños, ¿no? A lo largo de... Entonces, bueno, pues habrá cosas que los hijos biológicos, bueno, pues sabrán que nunca van a ocurrir, ¿no? Nuestro hijo biológico sabe, vamos, jamás se le pasará por la cabeza que pueda ser abandonado. Yo sé que nuestra hija, sí, porque sí, en ella está un poco siempre esa preocupación de te vas pero volverás, ¿no? Irás a buscarme, me recogerás, ¿no? Siempre un poco esa sensación. Ese miedo. Eso nunca lo va a tener un hijo biológico, ¿no? O sea, sí que hay que ser conscientes como padres y como madres que el modelo educativo en un caso no es el mismo modelo educativo que tenemos que aplicar en el otro. Apuntabais en algún momento de esta grata conversación a ser una especie de padres terapeutas. Supongo que eso viene dado por la formación dentro
de esa especialización, entre comillas, de terapeutas que tenéis que ejercer, ¿qué es lo primero que tenéis que aprender a vuestro juicio? ¿Cuál es el consejo que daríais a los padres que se están planteando o que tienen quizá niños adoptados? ¿Qué es lo primero que tienen que aprender dentro de esas lecciones de ser terapeuta? Pues lo primero, para que la cosa vaya medianamente bien, tendría que ser X. Ana, que te veo ahí pensativa. Sí, sí, es que lo primero, lo que me estaba costando es priorizar, porque hay mucho que aprender. Cómo hablar con nuestros hijos e hijas, cómo explicarles su condición adoptiva para que para ellos, pues ellos lo integren bien dentro de su vida, cómo darles herramientas y argumentos pues para si tienen pues una diferencia racial, cualquier ataque entre comillas, o la diferencia marca y en el colegio van a tener en un momento dado esa diferencia, entonces cómo dotarles de esa, y sobre todo cómo hablarles de su condición adoptiva, así quizás priorizando sea lo primero, porque depende de cómo nosotros les hablemos a ellos, cómo seamos capaces, estemos abiertos, vean que no es un tabú, que es doloroso, porque para ellos es doloroso y no se lo podemos negar. Es que a veces se tiende como que si igualamos todo, que si no lo hablamos no va a haber problema, es una condición que no existe y no es cierto. Los niños tienen que saber que tienen confianza, que pueden hablar, que nos pueden preguntar por su madre biológica y eso no nos duele, nos parece normal. Tenemos que convivir con su familia biológica y la nuestra y que estamos siempre abiertos para ello. Entonces, a mí me parece fundamental y creo que en su desarrollo posterior, según aprendamos y seamos capaces de hacerlo nosotros bien desde pequeños, para que ellos hagan una evolución y un desarrollo de su condición adoptiva. ¿Apuntaréis algo a lo que decía? Sí, bueno, los expertos también añaden que una de las primeras cosas que hay que hacer con el menor es trabajar bien el tema del apego, para formalizar un apego seguro con los padres adoptivos. Es uno de los aspectos claves para que luego en el futuro no haya problemas. Entonces, bueno, se trata simplemente de estar las máximas horas posibles con el niño, hay que huir de la tendencia de normalizar la situación y en cuanto pueda va al colegio y va no sé qué, no. Lo que tenemos que hacer es, evidentemente entendemos que el niño ha salido de su entorno, lo hemos sacado en muchos casos de su país, lo hemos sacado del centro donde puede haber llevado 4 años viviendo, sin haber salido de esas 4 paredes y bueno, lo que se trata es de que estemos con ellos y formalizar un apego para que en el futuro pues, los apegos inseguros pues, no puedan ser fuentes de problemas. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo, esto es así, ya os he dicho que esto pasaba muy rápido, pero no me quiero despedir de vosotros sin que antes, desde vuestra perspectiva, desde vuestra experiencia, desde vuestro profundo conocimiento del tema, nos aportéis una idea, un titular, algo que los que están en casa, los que estén planteándose esta cuestión, los que se han asomado por primera vez quizá en profundidad a esta cuestión, os parezca que deben tener claro. ¿Cuál es vuestra reflexión, Adolfo? Mi reflexión es que la adopción es una medida que funciona. La mayoría de las adopciones acaban en éxito, son procesos maravillosos y los padres adoptivos pues jamás vamos a iniciar cualquier otro proyecto que sea semejante a este, pero que debemos estar preparados para las pequeñas dificultades que puedan surgir. Y para eso yo animo a la gente pues, que se una a las asociaciones de familia para poder identificar a tiempo esos problemas. Susana. Pues bueno, yo diría que el hecho de que seamos los responsables de reparar en estos hijos un daño que no lo hemos cometido nosotros, pero que somos los responsables de repararlo y de hacernos padres y madres terapéuticos, pues que personalmente también nos hace crecer también en nosotros una dimensión que posiblemente no la hubiéramos hecho de otra manera, ¿no? Y entonces que es una oportunidad también personal, familiar y del entorno muy importante, ¿no? Y bueno, y que el hecho de poder compartirlo con otros padres y otras madres y nuestros hijos con otros hijos que han pasado por esa misma situación, pues al final creo que es una experiencia muy enriquecedora socialmente también, ¿no? Vicente. Yo entiendo que el proceso tiene que ser de un profundo análisis, de reflexión, pero que de todas maneras merece la pena, que dificultades van a surgir, pero como bien ha dicho Adolfo, si no estamos asociados y pertenecemos a asociaciones en las que encontramos problemas parecidos a los nuestros, va a ser todo más llevadero y más sencillo, y que desde luego que no sea traba para nadie el pensar que
no sé, que vas a traer en pensar en los datos de los abandonos después de las adopciones, ¿no? Que también los hay, que es cierto, pero que, bueno, pero que todo eso se quita muchas veces organizándote, hablando con otra gente y desde luego planteándonos que tenemos que ser reparadores de todo lo que han sufrido nuestros hijos. Ana. Bueno, pues después de lo que han dicho mis compañeros y aparte de lo que ya hemos recalcado de formación, un poco quitar la idea esa quizás extendida en la sociedad de que hay muchos niños adoptables, realmente hay más ofertantes para adopción que niños adoptables. Y que realmente, bueno, pues la persona que quiere llevar adelante este proyecto que lo haga eso con mucha formación y mucha reflexión. Bueno, pues nos vamos a quedar con esas 4 ideas, con esos 4 titulares para irnos a dormir esta noche y darle vueltas a esta cuestión. Adolfo, Susana, Vicente, Ana, gracias a los 4 por haber estado con nosotros esta noche, por habernos ayudado a asomarnos a esta, la verdad, preciosa realidad que vosotros hacéis posible. Gracias de verdad a los 4. Nosotros nos vamos a ir a publicidad y enseguida vamos a hablar de otra cuestión, en parte igual, en parte distinto, que es la de acogida de los menores. Pero esto será a la vuelta de la publicidad. Hasta ahora mismo. Pues continuamos en Contraste, continuamos analizando cuestiones de actualidad o que nosotros pensamos que deben estar más de actualidad. Hablamos a estas horas de la noche de la acogida a menores. Venimos hablando de la adopción y hablamos de otra medida de protección al menor, que es precisamente esto, la acogida a menores. Para ello tenemos a expertos en la cuestión y quién más experto que madres, en este caso, que han acogido a menores. Carmen Adot es presidenta de la Asociación Magale. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. También está con nosotros Pilar Romea, madre, ¿cómo estás? Madre acogedora. Sí, sí, madre acogedora. Está muy bien eso de madre acogedora, porque además de madre, además es como acogedora, es como entrañable el concepto. Está muy bien. Bienvenida. Gracias. Carmenchu Arrizabalaga, muy buenas, también madre acogedora. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? De maravilla. A gusto, que se suele decir. Muy a gusto. Me alegro. Y también está con nosotros Naroa, que en este caso es hija de acogida. ¿Está bien dicho el asunto? Muy bien, Naroa. Muy buenas noches. Muchas gracias por haber venido a este programa de Navarra Televisión. Estas son las invitadas esta noche, que desde su punto de vista nos van a adentrar en el mundo de la acogida de menores. Pero antes, como siempre, les mostramos las cuestiones que sobre este tema, sobre la acogida, nos planteamos en Contraste. La acogida de menores en familias es desde hace años una medida de protección, sin embargo no parece que esté normalizada en nuestra sociedad como sucede con la adopción. El objetivo de la acogida es otorgar temporalmente a una persona la guarda y custodia de un menor cuya familia no puede atenderle. La familia que acoge asume la obligación de cuidarle, alimentarle, educarle y procurarle una formación integral. En Contraste nos planteamos cuántos menores pueden necesitar ser acogidos. ¿Piensa la sociedad que los menores con estas necesidades no existen de alguna manera en nuestro entorno? ¿Que solo se dan en el extranjero? ¿Perjudica la acogida a los hijos biológicos? Bueno, pues a este planteamiento podemos añadir un dato que me parece que contextualiza muy bien la realidad que estamos analizando esta noche, y es que en el 2012 en Navarra existen 243 menores en situación de acogida repartidos en 211 familias. En el año anterior, en el 2011, fueron un total de 198 para 247 menores necesitados de acogimiento. O sea, estamos hablando de una necesidad, podemos afirmar, me parece a mí. Pero la primera cuestión que me parece interesante recalcar, Carmen, es esta cuestión de una realidad que no parece estar normalizada. Es decir, la adopción nos suena a todos más o menos, pero la de la acogida quizá nos suena un poco más de refilón. Pues sí, y es curioso porque lleva bastantes años ya en nuestra sociedad, pero hemos acabado normalizando lo que son las adopciones, tanto nacionales como internacionales. Hemos acabado incluso normalizando determinadas familias diferentes a las que estaban antes. Y el acogimiento a veces es un poco un tema tabú, ¿no? Y se genera una serie de cuestiones alrededor tuya que, pues no sé, no se entiende bien o da mucho miedo, y creo que no tiene que dar tanto miedo porque es una aventura preciosa
Y yo creo que al final el miedo que da es esa posesión que quiere tener todo el mundo con los niños y que deberíamos aparcar un poco en este tema. Hablabas, Carmen, de un tema tabú. Pilar, no sé si estás de acuerdo con ese tema tabú o si me sabes decir por qué a tu juicio es tabú. Yo creo que sí, le doy razón a Carmen. Yo creo que es tabú por el miedo que tienen todas las familias luego a decir yo me llevo un niño que viene de haber vivido unas experiencias en principio duras, que a lo mejor luego se lo llevan, pero yo creo, como decía Carmen, que es que no ese es el planteamiento correcto, como todo en la vida. Si no se plantea bien, no se puede asimilar bien. Entonces yo creo, para mí, que el planteamiento correcto es, si tú tienes esa inquietud, que eso es muy importante, de que bueno, tu vida ordinaria no te vale, incluso el hecho de haber tenido tus hijos biológicos pues no te resulta suficiente, ¿no? Quieres hacer otras cosas diferentes. Yo a esas personas sí que las animo porque no tienes que plantearte ningún reto ni ninguna meta. Simplemente, mientras tú puedas facilitarle a ese menor el cariño de una madre, el calor de una familia, un hogar, pues es suficiente. Bueno, el futuro es que las personas no somos posesión de nadie, ¿no? También los biológicos se van. Entonces, efectivamente. Bueno, pues iremos ahondando en esas cuestiones que nos apuntas del correcto planteamiento de la acogida, pero no sé para Carmenchu si estás de acuerdo en ese tema que parece que es tabú y por qué te parece que es tabú y que no lo hablamos con normalidad. Es tabú porque es por desconocimiento, porque la gente no conoce lo que es el acogimiento. De hecho, cuando eras más pequeña, si ibas al parque, hablabas de los problemas que tenía una de estas y decían, oye, es que estás loca, ¿qué has hecho? Si ya tienes tus hijas, con lo bien que estarías ahora, tú con tus maridos y con tus hijas. Pues sí, y lo bien que estoy ahora con las 4, que además son todo chicas. Eso debe ser un follón, porque lo de todo chicas debe ser terrible. Pues no te crees que no se quitan la ropa entre ellas y demás. Sí, se quitan, pero mira, ese tema se lo dejo aparcado a ellas. Naroa, no sé si a ti te parece que es realmente un tema tabú o te parece que está normalizado. ¿Tú cómo lo ves desde tu punto de vista? Hombre, yo creo que tabú sí es menos conocido que la adopción y por eso hablas con gente y muchas veces lo confunden y son dos cosas totalmente opuestas y no sé, es eso, unen los términos y no llegan al más allá, ¿no? La diferencia, que es importante. Bueno, hablabas, Pilar, del planteamiento correcto. Hablabas también antes del comienzo del programa, Carmen, comentábamos que hay veces que existen una serie como de tópicos que al final terminan molestando de alguna manera, ¿no? Es decir, bueno, tú acoges a un niño, le coges cariño, pero luego se lo van a llevar. Hablabais de la posesión, ¿no? De, pues es mi hijo y luego ese proceso le va a costar a él o a ella irse y queréis romper esa cuestión, ¿no? Para sobre todo dar a conocer de lo que estamos hablando. Desde luego, es que es una medida de protección al menor por un tiempo que puede ser al final para siempre, porque bueno, pues hay casos que se dan que al final se quedan en nuestras casas para siempre. Pero en principio hay que ir con ese chip en la cabeza, que vamos a hacer algo por un menor durante unos años para que se recupere su familia biológica. Por extensión estás ayudando también a la familia biológica, evidentemente. Y bueno, es algo que no tiene que llenar una maternidad frustrada, por ejemplo, que tiene que ser como quien quiere dar a una ONG un dinero, pues sabes, no sé si va a llegar eso, pero yo quiero involucrarme más en algo. Me gusta mucho el tema de los niños, de los menores, porque no puedo implicarme yo un poquito más directamente, ¿no? Entonces, sabes que son unos años, sabes que tienes que respetar unas visitas y bueno, pues tienes que ir preparando también para la despedida si llega en un momento dado. Porque luego entiendo que esa despedida es radical. No tiene por qué. No es radical y bueno, pues es progresiva y se va valorando si ese menor puede volver a su hogar inicial o bueno, se valoran una serie de cosas, sí, desde la administración, por ejemplo.
Vale, correcto. Bueno, pues si os parece, aquí en el plató, y si a ustedes les parece en casa, hemos querido salir a la calle y les hemos preguntado a ustedes precisamente sobre la adopción y sobre la acogida, y esto es lo que nos han respondido. Las personas que tienen interés se preocupan muchísimo de acudir a las asociaciones donde pueden informarse plenamente. Tenemos la sensación de que son difíciles y largos y lentos. De acogida yo creo que está muy sabido, o sea, yo creo que eso ya todo el mundo está... El que está interesado se informa estupendamente. Hay muchísimo en España niños que no son bebés, claro, pero que se podrían adoptar, y yo siempre he dado vueltas a que las mamás quieren un bebé pequeñito, pero que aquí hay muchísimo niño, incluso adolescente, para hacer una gran labor. O publicitarlo más, cómo es, y seguramente habría que simplificar. La seguridad de los niños, por supuesto, pero igual los trámites también habría que simplificar. Lo que sí hace falta es facilitar a las personas que encima hacen un bien a la sociedad, pues que se espabilen y lo pongan más fácil a todo el mundo. Bueno, pues esas son las cuestiones que nos han respondido a pie de calle. Carmenchu, supongo que mucha gente o algunas personas que se lo estén planteando, igual quizá este programa sirve para que algunas personas se lo planteen. La pregunta automática será, ¿seré capaz? Si tiene un corazón un poquito grande, sí. En cuanto tiene cariño, la persona es capaz de todo. Porque nadie sabemos hasta dónde somos capaces de llegar. Cuando se nos plantea un reto, tenemos más capacidad de la que creemos. Tú comentabas que tienes, en este caso, hijas sí, biológicas. Y que se han ido de casa. Se han ido. Se han ido. Bueno, no sé si han coincidido con Aroa. Sí, coincidieron una temporada con Aroa y con Joana, que son dos hermanas. Ajá. Coincidieron una temporada larga. Ajá. Y se llevaban de maravilla. Sí, porque supongo que una de las cuestiones era cómo me adaptaré o cómo se adaptarán. No. Lo consultamos con ellas porque yo era mayores de edad cuando hicimos el acogimiento, porque ella tenía una 18 y la otra 20 años. Y estas tenían 4 y 6, luego para ellas fue muy fácil poder llegar los Reyes Magos a casa. 2 juguetes. Entonces se han adaptado muy bien, pero ahora están en una situación que a estas no les puede faltar de nada ni les puede tocar nadie. Porque son sus hermanas, aunque no son hermanas biológicas, pero tal y como se sienten ellas, las 4, son sus hermanas. Claro, ese proceso de adaptación, no sé si tú te acordarás o no te acordarás de esa adaptación, o tú cómo valoras ese miedo que puede tener algunas personas a decir, o sea, nadie mejor que tú puede hablar a unos padres dándoles respuesta a ese miedo que quizá tengan, de decir, ¿se adaptará bien mi hija con la niña de adopción o con de acogida? ¿Qué respuesta le darías? ¿Cuál es tu experiencia? Pues yo creo que sí. O sea, salvo que venga un niño con unas necesidades ya muy profundas, yo creo que cualquier familia que esté dispuesta a dar cariño y protección, el niño se va a sentir y se va a adaptar fácilmente. No sé si alguna vez has pensado si cuando seas mayor acogerías o no. Sí. ¿Sí? ¿Lo has pensado? Sí, me gustaría. ¿Lo tienes claro? Sí. ¿Y cómo es esa relación con tus hermanas? Pues como la de cualquier hermano, no sé, nada especial. O sea, riñas las de cualquier hermano, peleas por la ropa, a él le deja salir más, yo con tu edad ya tenía no sé qué. O sea, que la historia se repite, podemos decir. Sí. ¿Y con tus amigos, con tus colegas, con tu cuadrilla, hablas con normalidad de esta cuestión? ¿O digamos es un proceso que has ido asimilando o prefieres no decir nada? No, sí que yo lo hablo tranquilamente, y es más, en el colegio en el que estoy estudiando, a los de un curso más que tratan este tema también doy charlas, así que sin ningún problema. ¿Das charlas incluso? ¿Cuántos años tienes? 19. A ver, era una, o sea, charla. Bueno, oye, pero está muy bien. Vamos a decir que te contraten, aquí ya que estás en la tele, ya que te contraten para hablar de estas cuestiones. ¿Qué es, dentro de esas charlas que das, cuál te parece que es la idea principal que tienes que dar? O sea, y que de hecho das en esas charlas, ¿cuál es la idea que te gustaría que esos compañeros tuyos, que esos colegas de colegio tengan claro?
Hombre, la teoría se las da su profesora y yo voy como caso práctico, por así decirlo, ¿no? Como ejemplo. Y pues eso, sobre todo pues la función tan importante que tienen las familias, ¿no? Que el ayudar a un menor y pues que es muy importante, ¿no? El que estén dispuestos a darte ese cariño que tú igual no lo puedes encontrar en tu familia biológica, pues que es un gesto muy grande. Hablas de cariño, Carmen Sontes apuntaba que el amor es como el motor, la fuerza. ¿Esa es la respuesta, pensáis, a quien se lo esté planteando, a quien diga voy a dar el paso? ¿Esa es la única respuesta o hacen falta, alguna gente os estará viendo como heroínas, que lo sepáis, esta noche? Han levantado las cejas las dos. Sí, yo, bueno, me imagino que opinaremos lo mismo, para nada, porque yo, por lo menos, tal cual yo lo he vivido, evidentemente el amor es una parte, el 90% de esta experiencia, pero yo en mi caso es que también a ti te aporta mucho como ser humano, ¿eh? A mí me ha cambiado mucho la vida el tener a mi hija de acogida y desde luego enriquece tanto como tal, aunque tienes tus malos momentos y tus momentos de bajón, pero bueno, es que con los biológicos también los tenemos. Hay veces que se dice que uno da, pero que recibe más de lo que ha dado. Yo en mi caso sí, como persona, como ser humano. Incluso la maternidad de mis hijos biológicos también ahora la veo de una manera muy diferente a como la veía antes de tener a mi hija pequeña. ¿Cómo se afrontan esos miedos? Porque supongo que el miedo será la principal barrera, el principal obstáculo. No lo sé, Carmen, ante quien esté planteándose acoger, el miedo de decir... Bueno, hay que tener muy claro que no tiene que llenar un hueco de una maternidad o paternidad frustrada, que queremos hacer un bien por un menor, que tenemos que tener en cuenta además que con el tema de la crisis está aumentando una cantidad terrible de casos. De hecho, hace un par de días venía un artículo en el periódico y bueno, que no hay nada que no se solucione con la medicina del cariño, de la paciencia, que al final pues es eso, es con los hijos biológicos también, solo que adaptarse y acomodarse un poco a la historia familiar o personal que pueda tener ese menor. Antes hablábamos en la primera parte del programa de la adopción, los padres que habían adoptado, ellos apuntaban a que hay que tener un plus, quizá un plus respecto al hijo biológico, porque tienen que asumir los niños el abandono, ¿no? En este caso. Sí. Dentro de vuestra experiencia, ¿el trato con ese hijo de acogida debe ser diferente? ¿También añade un plus? ¿El trato es el mismo? Yo no he hecho ninguna diferencia con mis hijas. O sea, de hecho, cuando estas llegaron, las dos tenían, te voy a decir un ejemplo tonto, tenían su traje de casera. Sí. Estas se les compró el traje de casera también. O sea, iban las cuatro iguales. O sea, yo no he hecho ninguna diferencia. Hombre, a lo mejor haces alguna, sin querer, muchas veces, pero yo no he hecho ninguna diferencia. Para mí las cuatro hijas son iguales. Supongo, Narva, que tú también, a eso, no lo sé, desde tu experiencia, supongo que ayudará el verte igual que las demás, ¿o has pensado que eras diferente? No, o sea, ayuda mucho el que no te, dentro de la familia en la que estás, que no te diferencien, ¿no? por tu posición. Hombre, diferente, pues sobre todo al principio, hombre, pues yo sí que se me sentía, pero claro, esas cosas, que no haya distinciones y así, te ayuda a sentirte una más, ¿no? Respecto al trato, igual, diferente. Yo es que, además, no sé, yo creo que como que no hay que darle muchas vueltas, ¿no? Sino que una vez que lo tienes decidido, bueno, y ya te dicen, te llaman de bienestar social, te dicen tenemos este niño o esta niña para ti, bueno, pues es que es el día a día, ¿no? No, o sea, no es un planteamiento que yo me haya hecho. Supongo que tampoco, si no hay diferencias en el trato con los niños de acogida, con los hijos de acogida, tampoco lo serán con los biológicos. Es decir, que el trato también cara a los biológicos, entiendo que apostéis que sea el mismo. Claro, sí, pues es que, no sé, es que luego la vida de cada día te va marcando. Entonces, bueno, pues hay que levantar a la nena, que es la más pequeña en mi caso, ¿no? Pues se le levanta la mochilica. Bueno, además es que se hace todo con tanta ilusión, ¿no? Que
que yo por lo menos lo hemos vivido así en mi casa. Luego sí, como dice Carmenchu, yo por ejemplo con mi hija biológica y mi hija pequeña, la de acogida, pues pero que ya es adolescente. Y bueno, pues la ropa sí, pues es que riñen. Yo me acuerdo que también reñía así con mis hermanas. No, eso es una cosa Entonces, bueno, mundial. pues te has dejado la habitación tirada y bueno, pues es que luego no es tan complicado, ¿verdad? No. O sea, el día a día. Quizá asusta más en los planteamientos que la realidad, quizá. O sea, que uno asusta y cuando te lo quiten. Que a mí cuando te lo quiten me molesta mucho porque no te dan nada, quiero decir, no es nada tuyo. Pues estás cuidando un menor, un niño como tus hijos y bueno, pues es una situación diferente. Entonces yo creo que el miedo está de la gente por ahí, por ese tema, ¿no? El miedo por sufrir. El miedo por sufrir, pero bueno, pues siempre le va a quedar un pozo maravilloso a ese hijo de todo lo que le has dado tú, de lo que le han dado tus hijos, tu familia, tus primos, tus cuñados, y luego pues ellos también te dan tanto que es una experiencia que siempre es positiva, aunque sea triste al final. Es, si me permitís la expresión, curioso, pero el gobierno, en este caso el gobierno de Navarra, pues tiene todos los recursos necesarios para atender a los niños que necesitan ser acogidos, en este caso, porque sus familias no pueden atenderles. Sin embargo, el propio gobierno es consciente que el mejor sitio para un niño es el entorno familiar. A fin de cuentas, la familia es romper una lanza a favor de la familia. Y es decir, por mucho dinero, por muchos cuidados, por mucho material escolar, académico que tengas, la familia es el mejor entorno, ¿no? El mejor. ¿Estáis a favor, Naroa? Sí, por supuesto, sí. Hombre, el que tengas a unos padres por la noche y a unos hermanos que te lean un cuento, que te den un beso, y que cuando te caigas vayan y te den un beso y te pongan una tirita, no es lo mismo que puedes estar muy bien en un hogar tutelado, con todas tus necesidades básicas perfectamente, que tienes todo, ¿no? en tu vida, todo lo material, diríamos, pero lo más importante y lo que te hace ser persona, y luego van a ser además los adultos, ¿no? Los que van a estar en esta sociedad con nosotros, pues lo que te hace ser persona es una familia, un entorno, un cariño, convivir. Yo, fijaros, os voy a confesar algo, y es que preparándome este programa he leído un montón, investigado, tengo aquí 27.000 preguntas que haceros, pero es que se nos ha pasado el tiempo, llevamos hablando prácticamente media hora, esto es así, la televisión es así, pero no quiero acabar, en lugar de preguntando yo lo que había pensado, me gustaría daros la oportunidad desde vuestra experiencia, desde vuestra situación, desde vuestra trayectoria, que nos lancéis un mensaje, que lo que queráis, que sea una invitación, que sea una reflexión, que sea un análisis, que sea un punto de vista desde este tema de la acogida, desde, como digo, vuestra experiencia, para que nos hagáis en este programa y todos los que están en casa. Bueno, pues que tenemos que pensar que hay muchos menores, que no hace falta irse muy lejos, que están aquí cerca muchos niños con necesidades especiales, que podemos hacer mucho por ellos, que es una experiencia y una aventura maravillosa, y que también es muy positivo para las personas que tienen hijos biológicos. Hay acogedores de todo tipo, biológicos, con hijos biológicos o no, pero también es una forma de darles valores. Como para los hijos. Sí. Pilar, tu punto de vista. Yo también, yo animo a las familias de verdad que no tengan miedo, que vayan a informarse a Bienestar Social, que empiecen, que se muevan y bueno, que dejen transcurrir el proceso sin miedo, que luego todo es mucho más fácil de lo que piensas. Y bueno, si me permites, claro, también querría yo decir muy rápidamente que los niños que ya van creciendo y se quedan en los centros, en los pisos tutelados que hemos hablado, ¿no? Que bueno, ellos están en esos pisos, están bien atendidos, están, como dice Carmen, con sus necesidades cubiertas y bueno, no les hemos acogido ninguna familia, pero bueno, que ellos también tienen la oportunidad de ser grandes personas, ¿no? Y de aportar mucho incluso a los demás niños que están allí. Es que a mí me ha ocurrido personalmente que algún niño que luego lo he conocido, hijo, es que cuando habláis, ¿no?, de
las familias acogedoras habláis de lo maravilloso que es ir a vuestras casas, ¿no? Pero es que otros niños nos quedamos eso en estos pisos, ¿no? Entonces que ellos también tienen la oportunidad, al fin y al cabo, pues todos los seres humanos al final siempre estamos solos, ¿no? Dentro de nosotros y también pueden crecer. Entonces ha quedado clarísima. Es un llamamiento sobre todo a las familias, claro. Claramente. Carmen Chu. Pues yo también animaría a coger y diría lo siguiente, que no hay una familia sin un niño, ni un niño sin una familia, o al revés. Porque es lo más bonito que hay en este mundo, un niño que luego se hacen grandes y te da pena que se hagan grandes, pero se hacen grandes, no hay freno. Eso te pasa por darles de comer, porque crecen. Sí, claro, pero si no comen... Pero es una satisfacción terrible, como decías tú, Carmen, no es lo que tú les das, es lo que recibes. Porque a mí me decían muchas veces las vecinas, ¡qué suerte han tenido esas niñas! ¡Qué suerte! Digo, ¿y la suerte que he tenido yo? Claro, de eso no se da cuenta nadie. Porque yo soy la persona más feliz del mundo, con estas dos. Porque además ahora estamos en casa las tres solicas, ¿verdad? Nadie nos puede molestar. Estamos en la gloria. Ha quedado clarísimo. Naroa, no por ser la última, eres la menos importante, es más, diría casi que nos vamos a ir con tu reflexión, con tu punto de vista. Pues un poco en contradicción con mi madre. Eso también suele ocurrir, sí, efectivamente. No, yo recalcar sobre todo que, aunque ella destaque el cariño y lo que reciben de los niños, ¿no? El llamar a los padres, ¿no? que es importante, ¿no? que se animen y que acojan. Pues como hemos dicho, hay muchos niños y lo necesitan. Pues porque aunque el piso esté muy bien, como en una familia no se está. Bueno, puedes hacer periodismo, porque los titulares se te dan fenomenal. Está clarísimo. Muchísimas gracias a las cuatro por haber estado con nosotras, con nosotros. Es que no es la primera vez que me pasa estar todo mujeres en la mesa. Gracias de verdad por habernos ayudado a comprender esta cuestión, habernos adentrado en la cuestión de la acogida. Ojalá muchas familias se animen. Gracias, Nora, también por haber dado la cara para tantos niños. Nosotros nos vamos a ir, no sin antes recalcar esa cifra. Son más de 200 los menores en Navarra que necesitan de la acogida. Habrá más que los necesiten. Siempre uno se lo puede plantear. Nos vamos a ir con estas cuestiones de este programa. Pues nada, haciendo estas invitaciones a la gente, nada más y nada menos. Gracias de verdad por haber estado ahí. Nosotros volveremos dentro de 7 días puntualmente en este programa En Contraste. Mientras tanto, pues sean felices y vayan preparando la Navidad, que está a la vuelta de la esquina. Adiós.